¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucedió cuando Jesús descendió a los infiernos? La mayoría de la gente imagina un escenario simple, pero la verdad es mucho más profunda y aterradora. Algo se te ha ocultado, algo que puede cambiar por completo la forma de ver el sacrificio de Cristo. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Qué vio Jesús allí? ¿Qué hizo? Y lo más importante, ¿por qué se borró esta verdad? Si alguna vez se ha sentido engañado, si alguna vez ha notado que hay partes de la Biblia que parecen olvidadas, necesitas saber esto. Hoy todo será revelado, pero primero solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque los próximos videos serán una serie de contenidos que de hecho pondrán a prueba tu fe. El sol brillaba intensamente sobre Jerusalén cuando comenzaba el día, pero ahora, a media tarde, una densa oscuridad cubría la ciudad. El aire estaba pesado, como si algo invisible absorbiera la luz y el calor del mundo. En el Gólgota, una multitud presenció uno de los momentos más memorables de la historia de la humanidad. Allí, encima de una tosca cruz de madera, Jesús de Nazaret estaba a punto de dar su último suspiro. Su cuerpo fue destrozado. Cada centímetro de su piel tenía las marcas de los latigazos romanos, profundos y llenos de sangre. La corona de espinas estaba clavada en su frente, haciendo que gotas corriesen por su rostro. Tenía los ojos hinchados, la boca seca y los brazos soportaban un peso inimaginable. Pero el mayor peso no fue el físico. Jesús cargó sobre sí mismo con algo que nadie jamás podría soportar: los pecados del mundo entero. Cada mentira, cada asesinato, cada traición, cada dolor humano recayó sobre él. Su alma sintió el abandono, la angustia, el sufrimiento de estar separada del Padre. Abajo, los soldados romanos jugaban a los dados para decidir quién se quedaría con su ropa. Algunos se rieron, otros lo insultaron. Los fariseos miraban desde lejos con expresión de satisfacción, creyendo que habían ganado. Pero entre la multitud había ojos llenos de lágrimas. María, su madre, estaba allí, con el corazón destrozado. También quedó Juan, el discípulo amado. Otros seguidores miraban sin entender por qué el hombre que curó a los ciegos, resucitó a los muertos y caminó sobre el agua estaba muriendo así. Entonces un grito rompió el silencio. Eloí, Eloí, lama sabactani. Las palabras arameas resonaron. Fue un grito profundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cielo estaba negro, el viento soplaba fuerte. Jesús miró hacia arriba, jadeando. Su pecho subía y bajaba rápidamente. El peso del mundo estaba sobre él, pero él sabía. Estaba llegando a su fin. Llenó sus pulmones por última vez y proclamó en voz alta: «Está terminado». La tierra tembló violentamente, el suelo se abrió, se rompieron piedras. Allí, en el templo, en Jerusalén, sucedió algo imposible. El velo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Este velo no era una simple tela, era una gruesa cortina que separaba a Dios de los hombres. Destrozarlo fue la mayor señal de que algo sobrenatural estaba sucediendo. La gente empezó a gritar, los soldados cayeron al suelo, el miedo se extendió. Entonces Jesús inclinó la cabeza y pronunció sus últimas palabras: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y murió. Pero en ese mismo momento sucedió algo invisible. El alma de Jesús abandonó su cuerpo. Ese cuerpo ensangrentado e inmóvil en la cruz era solo un cascarón vacío. El verdadero Jesús, en espíritu, partió ahora para lograr algo que pocos entendían. Los soldados romanos todavía estaban atónitos. Uno de ellos, al ver todo eso, murmuró con los ojos muy abiertos: «En verdad, este era el Hijo de Dios», mientras
Tanto dentro de las casas de Jerusalén sucedía algo inexplicable. Se abrieron muchas tumbas de los justos. Personas que habían estado muertas durante años volvieron a la vida y aparecieron en la ciudad. Esta fue una de las señales más extrañas de ese día. Algo grande estaba sucediendo en los reinos invisibles. Pero, ¿a dónde fue Jesús? ¿Qué vio cuando dejó su cuerpo? Ahora cuéntame aquí en los comentarios. ¿Alguna vez habías imaginado este momento con tanto detalle? ¿Crees que Jesús realmente descendió a los infiernos? Quiero saber tu opinión. La oscuridad todavía se cernía sobre Jerusalén. El cuerpo de Jesús quedó colgado en la cruz, sin vida. Los soldados romanos se disponían a comprobar si los condenados ya estaban muertos. Uno de ellos tomó una lanza y atravesó el costado de Jesús, del que salió sangre y agua. Para quienes estaban allí, todo parecía terminado. Pero en el mundo espiritual, algo gigantesco estaba sucediendo. El alma de Jesús, ya libre de su cuerpo, descendió a un lugar que pocos entendían: el Seol. Este era el nombre hebreo del mundo de los muertos, un lugar invisible a los ojos humanos, pero real para aquellos que partieron de esta vida. El Seol no era un simple abismo de oscuridad. Estaba dividido en dos partes: un lugar de descanso para los justos, llamado Seno de Abraham, y un lugar de tormento para los impíos. Jesús no estaba cayendo ni estaba perdido. Cayó con un propósito. Su espíritu atravesó una dimensión desconocida para la humanidad. Los demonios observaban desde lejos, inquietos, sintieron algo diferente. Nunca antes un hombre justo había descendido allí con tanta autoridad. Todos los que llegaron al Seol fueron derrotados por la muerte. Pero Jesús no fue una víctima. Era un rey que entraba en el dominio del enemigo. Mientras descendía, Jesús vio las sombras del pasado. Las almas perdidas gemían en el abismo. Eran hombres y mujeres que habían rechazado a Dios, reyes crueles, asesinos y arrogantes que habían gobernado imperios, pero que ahora no eran más que sombras olvidadas. Se dieron cuenta de su presencia y temblaron. ¿Quién fue él que se atrevió a caminar hasta allí sin quedar atrapado? Más adelante, Jesús comenzó a acercarse al lugar donde esperaban los justos. El seno de Abraham era diferente. Hubo hombres como Noé, Moisés, David, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Juan Bautista y muchos otros. Todos esperaban la promesa que Dios había hecho desde el principio de los tiempos. Sabían que un día el Mesías vendría a liberarlos. Imagínense lo que debió pasar en ese momento. El primero en notar la llegada de Jesús pudo haber sido Abraham. Levantó la vista y vio la silueta de un hombre acercándose, pero él no era un hombre común y corriente. Trajo consigo una luz que no pertenecía allí. Pronto Moisés también se dio cuenta. Entonces David, uno a uno, los justos comenzaron a darse cuenta de que este era el momento que habían estado esperando durante siglos. Entonces alguien debió decir en un susurro cada vez mayor: «Ha llegado», y de repente todas las miradas se volvieron hacia él. Jesús caminó entre ellos y no había duda. Él era el Hijo de Dios. Él era el Cordero que había sido inmolado, pero que estaba vivo. David podría haber caído de rodillas, recordando las palabras que había escrito en sus salmos: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Salmo 16:10. Moisés pudo haber recordado el Cordero Pascual y comprender que todo apuntaba a ese momento. Isaías, que había profetizado sobre el siervo sufriente, podría haber llorado cuando se dio cuenta de que todas sus palabras se habían cumplido exactamente como Dios había dicho. Pero mientras esto sucedía, algo más sucedía al otro lado del Seol.
En el lugar del tormento, los espíritus condenados sintieron también la presencia de Jesús. Pero para ellos no había esperanza. Para aquellos que rechazaron a Dios no había salida. Quedaron atrapados para siempre. Los demonios empezaron a susurrar entre ellos. La llegada de Jesús allí no tenía ningún sentido para ellos. Él no era un pecador. Él no debería estar allí. Algo andaba mal y lo sabían. Satanás, en el trono del infierno, se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su existencia. Pensó que matando a Jesús había ganado. Pero ahora el Hijo de Dios mismo estaba allí, no como un derrotado, sino como un vencedor. Y entonces Jesús se estaba preparando para hacer algo que cambiaría para siempre el destino de las almas, atrapadas en ese lugar. ¿Y tú, alguna vez has imaginado este momento? ¿Cómo crees que fue el encuentro de Jesús con los justos en el Seol? En el mundo de los vivos, el cuerpo de Jesús permaneció inerte en la cruz. Los soldados romanos ya habían terminado su trabajo. Los curiosos se fueron dispersando y la noche cayó sobre Jerusalén. Pero en el mundo espiritual, donde los ojos humanos no podían ver, algo extraordinario estaba sucediendo. Jesús estaba en el Seol, el mundo de los muertos, y su presencia allí no era como la de ninguna otra alma. No llegó como un prisionero de muerte, sino como alguien que tenía pleno control de la situación. Ante él, en el seno de Abraham, estaban los justos del pasado, hombres y mujeres que habían servido a Dios a lo largo de los siglos. Estaban esperando este momento. Sabían que la promesa de redención algún día se cumpliría, y ahora, ante sus ojos, estaba el Mesías mismo, aquel que las profecías habían anunciado desde los tiempos de Adán. Imagínense a Noé, quien soportó años de burla mientras construía el arca. Ahora mira a Jesús y comprende que todo lo que hacía tenía un propósito mayor. Imagínese a Moisés, quien guió al pueblo de Israel a través del desierto, mirando ahora a los ojos del verdadero libertador. David, que escribió tantos salmos sobre el Mesías, vio ahora que sus palabras eran más reales de lo que podría haber imaginado. Isaías, Jeremías, Elías, Daniel, Juan Bautista, todos estaban allí y la emoción en el aire era indescriptible. Pero Jesús no estaba allí solo para consolarlos. Tenía una misión. Antes de liberar a los justos, había algo que debía hacerse. Del otro lado del Seol, las almas condenadas también sintieron su presencia. A diferencia de los justos, que estaban llenos de esperanza y alegría, los malvados temblaron. ¿Qué estaba haciendo allí? No lo esperaron. Para aquellos que pasaron su vida en rebelión contra Dios, no hubo redención. Estaban eternamente separados del Creador. Jesús cruzó el Seol, caminando entre las sombras de espíritus condenados. El terror se apoderó de ellos. Reyes poderosos que habían gobernado imperios ahora se encontraban allí, reducidos a meros cautivos de la muerte. Los hombres que se habían exaltado en la vida ahora eran humillados ante aquel que era el verdadero rey. Los demonios se retiraron, inquietos. Nunca habían sentido algo así. Cada alma que llegó allí fue derrotada, sometida por la muerte. Pero Jesús caminó con autoridad. No estaba bajo el dominio de la muerte. Al contrario, era Él quien tenía control sobre todo. Y entonces sucedió algo sorprendente. Jesús proclamó un mensaje, anunció que el precio había sido pagado, que el sacrificio había terminado, que Él era el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él no estaba allí para ser prisionero de la muerte, sino para declarar su victoria sobre ella. Satanás, desde lo más profundo del infierno, se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Pensó que al matar a Jesús había ganado.
Pero ahora el mismo Hijo de Dios se presentó ante él, mostrando que la cruz no fue una derrota, sino la mayor victoria de la historia. Y entonces Jesús se volvió hacia los justos e hizo algo que nadie esperaba. El seno de Abraham ya no sería un lugar de espera. Aquellos que confiaron en Dios no permanecerían allí para siempre. Jesús vino a liberarlos. Ya no pertenecían al mundo de los muertos. Vino a abrir las puertas y llevarlos a donde debían estar, la presencia de Dios. Lo que sucedió después cambió para siempre la realidad de la muerte y la eternidad. El silencio en el mundo de los muertos era absoluto. Todos los espíritus cautivos, tanto los justos como los condenados, estaban observando lo que sucedería a continuación. Jesús estaba allí, en el Seol, pero no como un hombre derrotado. Su presencia provocó malestar entre los demonios. El olor a azufre impregnaba el aire en el lado oscuro del Seol. Figuras malvadas se movían entre las sombras, tratando de entender qué estaba pasando. Nunca habían visto nada parecido. Las tinieblas temblaron ante la luz que emanaba de Jesús. No estaba débil, no estaba perdido. Caminó con la misma autoridad con la que había expulsado demonios durante su ministerio terrenal. Ahora estaba ante el reino de las tinieblas, pero no como un prisionero, sino como un vencedor. Satanás, desde lo más profundo de sus dominios, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo. Sabía quién era Jesús. Lo tentó en el desierto. Trató de desviarlo de su misión, manipuló a los líderes religiosos para que lo condenaran e influyó en Judas para que lo traicionara. Usó toda su astucia para llevar al Hijo de Dios a la cruz. Pero ahora la verdad salió a la luz. Había fracasado. Todo el infierno pareció contener la respiración mientras Jesús estaba ante las puertas de la oscuridad. Las puertas infernales eran macizas, talladas con símbolos antiguos, protegidas por demonios de gran estatura, criaturas terribles que se habían rebelado contra Dios desde los tiempos más antiguos. Pero delante de Jesús no se atrevieron a atacar, y entonces, con un estallido que resonó en todo el mundo espiritual, Jesús declaró su victoria. «Está terminado». Su voz resonó como un trueno. Las puertas infernales temblaron. Los demonios se retiraron. El mismo Satanás sintió el peso de estas palabras. Todo lo que había construido, todo el dominio que creía tener sobre la humanidad, ahora se estaba desmoronando ante sus ojos. Jesús no estaba allí para negociar. No, estaba allí para pedir permiso. Él vino a tomar lo que por derecho era suyo. Los ojos de Satanás brillaron con furia y terror. Sabía lo que vendría. Y entonces, ante todo el infierno, Jesús extendió la mano y exigió lo que le pertenecía: las llaves de la muerte y del infierno. Satanás rechinó los dientes. Sabía que no podía negarse. El poder que alguna vez pensó que tenía estaba siendo arrebatado de sus manos. De mala gana, el príncipe de las tinieblas se vio obligado a entregar el símbolo de su autoridad sobre la muerte. Jesús tomó las llaves y en ese instante todo cambió. La muerte ya no tenía dominio sobre los que pertenecían a Dios. El infierno ya no podía reclamar las almas de los justos. El precio estaba pagado y Jesús había ganado. Los demonios se inclinaron derrotados. El reino de las tinieblas fue sacudido para siempre. El momento en que Satanás pensó que sería su mayor victoria se convirtió en su mayor humillación. Jesús se dio la vuelta, dejando atrás un infierno derrotado. Pero aún no había terminado. Ahora regresaría al seno de Abraham, donde lo esperaban los justos. Los llevaría a donde pertenecían. Y así, mientras la oscuridad temblaba, la liberación de los cautivos estaba a punto de ocurrir. Ahora dime, ¿alguna vez has imaginado este enfrentamiento entre Jesús y las fuerzas de las tinieblas? ¿Qué
crees que estaba pasando por la mente de Satanás en ese momento? Deja tu opinión en los comentarios. El clima en Sheol había cambiado por completo. La luz de Jesús brilló tan intensamente que las sombras del lugar comenzaron a disiparse, como si las tinieblas mismas no pudieran soportar su presencia. Mientras los demonios retrocedían aterrorizados y las almas condenadas temblaban, hubo un momento de quietud. La gran hazaña de Jesús estaba a punto de ser revelada a todos los habitantes del Seol, y esta era una realidad que nadie en el infierno podía imaginar. En ese momento, con las llaves de la muerte y del infierno firmemente en sus manos, Jesús se puso de pie y su presencia irradió como nunca antes. No era un espíritu simple, no era un prisionero de muerte. No estaba allí porque había sido vencido por la muerte. Él estaba allí porque había venido a declarar la victoria sobre ella, a arrebatar las almas cautivas, a vencer la misma muerte y el infierno. Satanás, que durante siglos se creyó dueño de las profundidades, vio cómo su dominio se desmoronaba ante sus ojos. El infierno nunca volvería a ser el mismo. Miró a Jesús, el Hijo de Dios, que ahora tenía las llaves de su propio reino. Jesús, con una mirada llena de poder y autoridad, no estaba allí para negociar ni para pedir permiso. Él estaba allí para cumplir el plan divino y tomar lo que siempre fue suyo. Había ganado. La muerte, el último enemigo, la muerte, era vista como el mayor enemigo de la humanidad. Desde la caída de Adán y Eva, la muerte había reinado con autoridad y nadie había escapado de su alcance. Todos los hombres, desde la antigüedad hasta los tiempos recientes, habían sido prisioneros de esta última barrera. Trajo separación, dolor y pérdida. La muerte se había llevado a justos e injustos, sin discriminación. Pero ahora, ante todos, Jesús proclamaba el fin de esta tiranía. Los justos en el seno de Abraham observaron en silencio. Ellos ya sabían, con el corazón lleno de fe, que ese momento llegaría. Sabían que un día la muerte sería derrotada para siempre. Sin embargo, verlo suceder ante sus ojos fue un espectáculo incomparable. La muerte ya no gobernaría. Jesús, el Cordero inmolado, había pagado el precio. Su sangre, derramada en la cruz, no fue en vano. Ahora estaba destruyendo las cadenas que ataban las almas de los justos y que impedían que todos se reunieran con Dios. La muerte, que alguna vez pareció invencible, estaba siendo enfrentada y derrotada. El infierno ya no tiene poder. Y como si la victoria sobre la muerte no fuera suficiente, Jesús ahora se dirigió al infierno. Ese hogar de almas perdidas, el hogar del tormento eterno, donde el dolor no cesa y la separación de Dios es total, estaba a punto de ser invadido por una fuerza que ella nunca imaginó. Las llamas del tormento que ardían por todas partes comenzaron a agitarse. Los gritos de dolor que resonaban en las profundidades del infierno comenzaron a ser ahogados por la presencia de Jesús. No estaba allí para quedarse. Él estaba allí para reclamar lo que era suyo, para declarar que, a partir de ese momento, el infierno perdería su poder sobre todos los que eran suyos. El gran engaño de Satanás había sido revelado. Pensó que al llevar a Jesús a la muerte en la cruz, había obtenido la victoria definitiva. Pero estaba a punto de descubrir que la muerte y el infierno eran en realidad los mayores enemigos de Satanás. Con la cruz, Jesús había aplastado la cabeza de la serpiente. Ya no existía el dominio de la muerte, no había más poder en el infierno. Las promesas de Dios cumplidas. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas habían hablado de la venida del Mesías. Hablaron de un Salvador que destruiría el poder del pecado y la muerte. Isaías habló del siervo sufriente que tomaría sobre sí nuestros dolores y cargaría con nuestras iniquidades.
Él era quien pagaría el precio, no con oro ni plata, sino con su propia sangre. Ahora Jesús estaba cumpliendo estas promesas. Ya no estaba siendo sacrificado, estaba resucitando como el vencedor. Estaba rompiendo las cadenas que aprisionaban a las almas y liberando a quienes esperaban su venida. El seno de Abraham, que alguna vez fue un lugar de espera, se convirtió en un lugar de celebración. Las almas justas comenzaron a comprender que había llegado el momento que habían esperado durante siglos. Allí estaba el Mesías, y con él la victoria sobre la muerte y el infierno. No solo la victoria sobre la muerte física, sino sobre el poder espiritual de la muerte, sobre el dominio del pecado. Jesús había liberado a todos aquellos que alguna vez habían confiado en Dios. La resurrección de los justos. Y fue en este momento de victoria, cuando la muerte y el infierno estaban siendo derrotados, que comenzó la verdadera resurrección. Jesús no solo abrió las puertas del Seol, sino que trajo consigo a los justos. Ya no estarían separados de Dios. La muerte había sido conquistada. La separación de Dios se había roto. Mediante su victoria, serían llevados a la presencia de Dios. Imagínese la escena. Las puertas del infierno, que antes estaban cerradas e impenetrables, ahora estaban abiertas. Las almas de los justos, antes en estado de reposo a la espera de la promesa, fueron llevadas una a una a la presencia de Dios, y con ellos vino una nueva esperanza, una esperanza que sería proclamada por toda la tierra. La victoria de Jesús no fue solo para los que estaban muertos, sino para todos los que vivieron después de él, para todos los que aceptaron el sacrificio que había hecho. El nuevo futuro prometido y al mismo tiempo las puertas del infierno se cerraron y con ellas la autoridad de Satanás desapareció para siempre. La última palabra sobre la muerte ya no sería de tristeza o desesperanza, sino de victoria y redención. Jesús había roto el ciclo de esclavitud hasta la muerte. La humanidad tendría ahora una nueva oportunidad. Una oportunidad de vivir eternamente con Dios, sin miedo a la separación, sin miedo a la muerte. La victoria de Jesús sobre la muerte y el infierno fue el comienzo de un nuevo futuro para todos. Cuando Jesús descendió al Seol, en realidad entró en las profundidades de lo que muchos consideran el dominio de los muertos. Hizo algo que nadie jamás imaginó posible. Venció a la muerte, abrió las puertas del infierno y liberó a los cautivos. Pero ahora, el momento que todos estaban esperando estaba a punto de suceder. La resurrección, culminación de la misión de Jesús, estaba a punto de revelarse en el mundo físico, y lo que sucedería en ese momento cambiaría el curso de la historia para siempre. La muerte, que alguna vez fue el fin de todos los seres humanos, ahora ya no lo sería. La resurrección sería la gran victoria proclamada de Cristo, no solo sobre la muerte, sino sobre todo el dominio del pecado y la separación de Dios. El día de la resurrección, el sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte, trayendo la luz del día a la ciudad de Jerusalén. Pero cuando el mundo natural comenzó a despertar, algo inmenso estaba sucediendo en el reino espiritual. La gran roca que había sido colocada sobre la tumba de Jesús se movió. Ella no se movía por la fuerza humana, sino por un poder que solo puede describirse como divino. Lo que parecía ser una tumba sellada, ahora se convirtió en el escenario de algo milagroso. Allí, dentro del sepulcro, ahora se movía el cuerpo de Jesús, que antes había estado muerto. Su respiración volvió. La sangre que antes se había detenido circulaba nuevamente por sus venas.
El mismo cuerpo que había sido colocado allí con tanto cuidado por José de Arimatea, el mismo cuerpo que había sido traspasado por los clavos y la lanza, ahora comenzó a dar señales de vida. La muerte no puede resistir la autoridad de Dios. El cuerpo que había estado en la cruz, que había sido enterrado en aquellas frías y oscuras profundidades, ahora estaba siendo transformado. La victoria que había sido proclamada en el Seol, la derrota de Satanás y la victoria sobre la muerte, ahora se manifestaba visiblemente a todos en el mundo de los vivos. La piedra rodada y el vacío del sepulcro, cuando el ángel del Señor descendió del cielo, la tierra tembló. Fue un terremoto, pero no fue un terremoto cualquiera. Este terremoto fue el reflejo del mayor punto de inflexión en la historia de la humanidad. La piedra que selló la tumba de Jesús fue removida con una fuerza que nadie podría haber imaginado. La tumba estaba vacía, pero más que eso estaba vacía porque el poder de Dios había devuelto la vida al Hijo de Dios. Los guardias romanos, que estaban posicionados para impedir cualquier intento de robar el cuerpo, quedaron atónitos. La gravedad de la situación era incomprensible. Se enfrentaban a algo que ningún hombre, ningún imperio, ni siquiera la muerte podía controlar. El cuerpo que estaba allí fue removido, no por los hombres, sino por Dios. La autoridad celestial había puesto fin al reinado de la muerte sobre Jesús. Ahora, Él estaba vivo. Y esta resurrección no fue solo un milagro aislado, fue el primero de muchos. Jesús, siendo el primogénito entre los muertos, estaba abriendo el camino a todos los que creían en Él. El encuentro con María Magdalena, una de las primeras personas en notar la tumba vacía, fue María Magdalena. Fue temprano en la mañana al sepulcro, con los demás discípulos, para ungir el cuerpo de Jesús, un gesto de cariño y respeto. Sin embargo, al llegar allí, se encontró con la escena más inesperada de su vida. La piedra había sido quitada y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Desesperada, corrió hacia los discípulos y Pedro y Juan fueron al sepulcro para confirmar lo que María había dicho. Vieron las sábanas de lino, pero el cuerpo de Jesús ya no estaba. Lo que siguió fue un misterio, pero para María Magdalena, la revelación más profunda estaba a punto de suceder. Cuando se giró, le pareció ver a un jardinero, pero la voz que la llamaba era inconfundible. María. Fue Jesús quien la llamó. Por su nombre, la sorpresa, el asombro, la alegría y el alivio la invadieron. María, aún en shock, se arrojó a los pies de Jesús, pero él la detuvo. Aún no era momento de un abrazo. Necesitaba anunciar algo mucho más grande. Necesitaba completar su misión. Él le dijo: «No me toquéis, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena fue la primera en presenciar la resurrección. Ella fue la mensajera que trajo la buena noticia de que el Salvador había vencido la muerte y que estaba vivo para siempre. El encuentro con Jesús fue una verdadera transformación para María. Ella, que había sido liberada de 7 demonios, recibió ahora la noticia más maravillosa de todas. El Mesías ya no estaba muerto. Él había vencido, y con él, todos los que crecieran en él también tendrían vida eterna. Encuentro con los discípulos. Se acercaba la noche y los discípulos estaban reunidos, temerosos y perplejos. No entendían lo que había pasado, cómo Jesús, que había muerto, ahora estaba vivo. El miedo a la persecución todavía los atormentaba, y el hecho de que el cuerpo de Jesús hubiera desaparecido solo aumentaba sus dudas y preocupaciones. Estaban encerrados en una habitación sin saber qué hacer, pero entonces de repente Jesús apareció entre ellos. Sin tocar la puerta, sin hacer ruido, apareció y dijo: «La paz sea con vosotros».
Los discípulos, asombrados y asustados, no podían creer lo que veían. Jesús estaba allí, en la carne, pero ahora ya no estaba limitado por el tiempo y el espacio. Había resurgido, pero no como antes. Tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo que podía entrar y salir de las dimensiones físicas a su gusto. La muerte ya no lo dominaba. Estaba viviendo una nueva forma de existencia y la promesa de la resurrección era ahora más clara que nunca. Él, el primero de muchos, sopló el Espíritu Santo sobre ellos y en ese momento los discípulos recibieron poder. Fueron transformados, ya no tenían miedo, sino que estaban listos para llevar el mensaje de que Jesús había resucitado y a través de él todos los que creyeran también resucitarían. La gran promesa de la vida eterna, lo que Jesús hizo al resucitar, no fue solo una señal para quienes estaban allí en ese momento. Su resurrección fue una promesa para toda la humanidad. Significaba que así como Él había vencido la muerte, aquellos que crecieran en Él también vencerían la muerte. Ya no la muerte como fin, sino como paso a una nueva vida. La muerte ya no tendría poder sobre aquellos que seguían a Cristo. Él no solo venció la muerte para sí mismo, sino que también la venció para todos los que lo aceptaron como Señor y Salvador. Trajo consigo la llave que abriría las puertas a la vida eterna. ¿Alguna vez te has imaginado viviendo sin miedo a la muerte, sabiendo que en Cristo esta ya no tiene poder? ¿Qué opinas sobre la resurrección de Jesús y la promesa que trae para todos nosotros? Deja tu opinión en los comentarios. Lo que ocurrió cuando Jesús descendió al Seol no fue un simple hecho aislado, un episodio que ocurrió en la oscuridad y se desvaneció con el tiempo. No, fue un hito eterno, un levantamiento espiritual que reverberaría por toda la eternidad, tocando no solo a aquellos que estaban en esas profundidades en ese momento, sino también a cada hombre y mujer que vivieron después de él. Liberación del poder de la muerte. La muerte siempre ha sido vista como el fin, como el último enemigo al que nadie podía vencer. Durante siglos, el hombre temió a la muerte, ya que traía separación, dolor y la incomodidad de no saber qué vendría después. Parecía imbatible, una última barrera que nadie podía cruzar. La muerte parecía ser el punto sin retorno. Para quienes murieron sin fe, la desesperación de saber que habían sido separados de Dios fue terrible. El Seol, o infierno, era el lugar donde estaban encarceladas las almas que no habían sido lavadas por la sangre de Cristo, esperando su sentencia final. Cuando Jesús descendió al Seol, hizo más que simplemente liberar a los justos. Descendió a lo más profundo de la muerte y declaró, sin lugar a dudas, que tenía poder sobre ella. El poder de la muerte ya no era absoluto. Jesús rompió ese dominio al tomar sobre sí mismo el pecado y la muerte en la cruz. Se hizo pecado, murió, pero su muerte no fue el fin, fue una transición. Al descender al Seol, desarmó el infierno. Él trajo luz a la oscuridad. Jesús mostró a todos, tanto en el mundo espiritual como en el físico, que la muerte ya no tenía la última palabra. La humanidad ya no necesitaría vivir con el miedo a la muerte, porque Jesús, al descender, dijo alto y claro que Él era la llave de la vida eterna. Se enfrentó al poder de la muerte y destruyó sus garras. El fin ya no es el fin. Trajo la promesa de una resurrección futura a todos los que creen en Él. ¿Qué significa esto para todos nosotros? Esa muerte, aunque presente, ya no es una sentencia firme. Ahora es solo un pasaje, una puerta que, cuando se cruza en Cristo, nos lleva a la vida verdadera. La conquista del infierno y la derrota de Satanás en ese momento, cuando Jesús descendió a los infiernos, no solo se enfrentaba a la muerte como una abstracción,
sino también al mismo Satanás. Estaba desenmascarando la mentira que Satanás había impuesto a la humanidad desde el principio. El diablo, que había engañado a Adán y Eva con la promesa de que la desobediencia les traería poder, ahora vio cómo su propia mentira era destruida ante sus ojos. El infierno, alguna vez visto como un lugar de dominio absoluto de Satanás, ahora ya no era el lugar donde él reinaría sin oposición. Cuando Jesús apareció allí, no solo venció la muerte, sino que también derrotó la autoridad de Satanás sobre la humanidad. No había duda de que el príncipe de este mundo había sido despojado de su autoridad. Jesús, al descender y confrontar las fuerzas espirituales de las tinieblas, estaba proclamando que el poder de Satanás había sido quebrantado para siempre. Ya no sería el rey de las tinieblas. Jesús había recuperado lo que Satanás había usurpado, el control sobre las almas humanas. Ahora la humanidad tenía una nueva oportunidad. Con cada alma que aceptara a Jesús como Señor y Salvador, la esclavitud de Satanás y el dominio del pecado serían rotos. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que ya no hay que temer al infierno, el mismo lugar de tormento, de eterna separación de Dios, ya no tiene poder sobre los que están en Cristo. Puede que Satanás intente engañar, puede que intente desviar, pero la victoria de Jesús ya se ha logrado, y nosotros como creyentes somos los beneficiarios de esta victoria. Redención de los justos y reencuentro con Dios antes de la muerte y resurrección de Jesús. Los justos que morían estaban en un estado de espera, un estado de reposo a la espera de la salvación que vendría. Estaban en el seno de Abraham, un lugar donde el sufrimiento no los afectaba, pero también donde la plena comunión con Dios aún no era posible, pues la obra de la redención aún no había sido completada. Jesús descendió a estas profundidades para hacer más que simplemente liberar estas almas. Los trajo consigo, hizo lo imposible, unió a los que esperaban con Dios mismo, dándoles acceso directo a su presencia. Antes de Jesús, el camino hacia la plena reconciliación con Dios estaba cerrado. Incluso los justos, los que habían seguido a Dios, todavía estaban separados. Pero ahora, después del descenso a los infiernos, el velo se ha rasgado. Se ha abierto el camino a la presencia de Dios. Y no solo para los justos del Antiguo Testamento, sino para todos los que llegarían a creer en Cristo, para todos los que aceptaron la obra de la cruz. Cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, se llevó consigo no solo la llave de la muerte y del infierno, sino también la reconciliación entre el hombre y Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que, a través de la obra de Jesús, ahora podemos tener una relación directa con Dios, sin intermediarios, sin barreras. Jesús, al descender, al vencer la muerte y al vencer el infierno, hizo posible que todo ser humano que lo acepta como Salvador tenga acceso al Padre. Nos dio la oportunidad de reconciliarnos con el Creador, de vivir en su presencia para siempre. La obra de la redención es algo que transforma nuestra relación con Dios, algo que la muerte de Jesús en la cruz y su victoria sobre la muerte y el infierno hicieron posible, esperanza para el futuro y la vida eterna. El descenso de Jesús a los infiernos y su victoria sobre la muerte no fueron solo un acontecimiento histórico lejano, sino un vistazo de lo que está por venir. La resurrección de Jesús fue solo el primer fruto de la gran cosecha que estaba por venir. Todos aquellos que creen en Él y lo siguen también experimentarán la resurrección. La muerte ya no tendrá la última palabra y la vida eterna será la realidad de todos los que acepten la oferta de Cristo. El mensaje que dejó Jesús con su descenso a los infiernos, su victoria sobre la muerte y su resurrección es un mensaje de esperanza eterna. Para quienes están en Cristo, la muerte ya no es el fin,
sino una transición a una vida sin fin con Dios. La promesa de vida eterna es la garantía de que, al final de nuestro camino aquí en la tierra, estaremos con Dios para siempre, sin dolor, sin sufrimiento, sin separación. El descenso a los infiernos fue, por tanto, no solo un acontecimiento liberador, sino también una demostración clara de que, en Cristo, tenemos una nueva esperanza. La victoria sobre la muerte y el infierno garantiza que al final la muerte será destruida para todos los que están en Cristo, y todos vivirán con Él para siempre. Vida con Cristo, la promesa de plenitud. Finalmente, el mayor significado de este descenso para la humanidad está en comprender que, a través de Cristo, tenemos la promesa de vivir con Él eternamente. La muerte, que una vez separó al hombre de Dios, es ahora el medio de una nueva unión. La victoria de Jesús no es solo sobre la muerte, sino sobre la separación que causa. Él nos ofrece un lugar en su presencia, una vida en plenitud que va más allá de todo lo que podamos imaginar. Jesús, al descender a los infiernos y vencer la muerte, no solo nos dio la oportunidad de vivir, sino de vivir para siempre en su presencia. Lo hizo por amor, para que cada uno de nosotros tenga la certeza de que en Cristo la muerte ya ha sido vencida y la eternidad con Dios nos espera. Ahora dime, ¿cómo te impacta en tu vida diaria esta victoria de Jesús sobre la muerte y el infierno? ¿Qué significa para usted la resurrección de Cristo? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. No te pierdas este video que está apareciendo en tu pantalla, el cual estoy seguro te hará repensar todo lo que ya sabes sobre la fe. Nos vemos allí.